Muy buenas a todos, vamos a continuar con nuestro tutorial de LibreOffice Writer y vamos a continuar con el formato de los elementos gráficos. Como siempre, a través del menú formato tenemos distintas opciones, en este caso para elementos gráficos como imágenes, cuadros de texto y formas, marcos, formularios y asociados a estos elementos gráficos distintos elementos de anclaje y configuración de los mismos, de manera que nos permitan ubicarlos y ajustar su posición y su comportamiento de manera adecuada. Como ejemplo tenemos esta imagen. Hay que hacer énfasis en que nosotros, cuando hacemos clic sobre un elemento gráfico, vemos que las barras de herramientas de LibreOffice Writer cambian y podemos tener acceso a los distintos comandos de formato también a través de las barras de herramientas. Nosotros podríamos recortar la imagen, por ejemplo, en el caso de que la imagen tuviese áreas que no deseáramos, y el mismo recorte lo podríamos hacer con el botón correspondiente de la barra de herramientas. Podremos también editar con herramientas externas, reemplazar la imagen por otra que tengamos en nuestro disco duro, etc. Podremos también, a través del menú formato, comprimir dicha imagen, guardarla para posterior uso en otro software, por ejemplo. Vemos, por ejemplo, en el caso de que quisiéramos guardar la imagen, podríamos guardarla en cualquiera de los formatos que están previstos en LibreOffice. También podremos ajustar el color y aplicar filtros a la imagen. Por ejemplo, no los vamos a ver en profundidad, pero por poner un ejemplo, un filtro Pop Art, con lo cual evidentemente la imagen cambiaría. Voy a deshacer, Control Z. Del mismo modo también podremos aplicar un determinado color, por ejemplo rojo, para que se vea, vemos cómo cambia el color. Deshacer. Nos tenemos que dar cuenta de que siempre estoy aplicando los elementos, las modificaciones sobre la imagen con la imagen seleccionada, evidentemente. Lo mismo pasaría con cualquier otro elemento gráfico. Se selecciona el elemento y se le aplica el formato que consideremos en cada momento. También tendremos acceso a la ventana de propiedades de la imagen, que nos permitirá, ya este cuadro de diálogo debe sernos relativamente familiar, dado que podemos acceder a él también a través de clic con el botón derecho en el elemento gráfico que corresponda, en este caso una imagen, y podemos configurar distintas opciones dentro de el mismo. Lo mismo que hemos visto para las imágenes, podremos verlo también de manera aproximada para los cuadros de texto y formas, y también para los marcos y objetos. En este caso, este es un marco, y vemos cómo en el menú correspondiente podemos seleccionar enlaces o editar sus propiedades. El cuadro de diálogo correspondiente de configuración de este marco en concreto, no del estilo de marco, sino de este marco en concreto, es muy parecido al que veíamos con la imagen. En este cuadro de diálogo, como podemos apreciar, podemos ver que podemos definir anchura, altura, tamaños mínimos, la posición, si se va a colocar en la parte exterior del borde de párrafo o interior, reflejar en las páginas pares o no, verticalmente cómo se va a colocar. Esto nos permite ser muy precisos a la hora de ubicar elementos gráficos dentro de nuestros documentos. Como siempre, podremos asignarle un nombre, proteger contenido, posición y o tamaño, qué alineación vertical tendrá su contenido, qué ajuste tendrá el texto que rodee, en su caso, el elemento gráfico, si queremos o no asignarle un hiperenlace, si queremos o no asignarle bordes o un área, como es el caso, que sí que la tiene definida, un color gris 2, con o sin transparencia, en este caso sin transparencia, y si el elemento gráfico, en este caso el marco, tiene
designadas algún número de columnas, que en este caso pues tiene una sola columna, y las macros simplemente son elementos de programación en los que no nos centraremos, que no veremos. Aunque sí cabe decir que las macros nos permiten asignar comportamientos para que se ejecuten determinadas órdenes cuando seleccionamos determinados elementos o realizamos determinadas acciones sobre los mismos. También podremos pues definir una descripción y un título para los marcos y para las imágenes. Repito, todo esto, como siempre, o la mayor parte de las ocasiones, está accesible también a través del menú contextual, es decir, seleccionamos el elemento y pulsamos con el botón derecho del ratón. Lo vemos aquí, descripción en este caso. De la misma manera, vemos que dentro del cuadro de diálogo de marco, en los elementos de tipo, en la pestaña tipo y posición, definiremos la zona de anclaje. En este caso se ancla en la parte exterior, es decir, fuera, para el borde interior del párrafo y se refleja en las páginas pares. Que podríamos cambiar, por supuesto, la alineación del texto, si el texto se alinea a la parte superior o no, si tuviéramos varios objetos, cómo se organizan, es decir, si nosotros activáramos la barra de herramientas, de dibujo, es decir, si nosotros activáramos la barra de herramientas de dibujo, nosotros podríamos tener insertados varios objetos y en determinado momento nos puede interesar que un objeto esté por encima del otro. Por ejemplo, que este esté por encima de los otros dos, de manera que nosotros podremos, voy a reubicar esta barra de herramientas, de manera que nosotros podremos ajustar el orden de los objetos dentro del conjunto del stack que forma parte de los objetos gráficos del documento. Podremos también enviarlos al fondo o colocarlos en primer plano. Todo esto podremos hacerlo mediante el menú formato y en la parte inferior, como hemos ido viendo, pues los puntos de anclaje, definir los puntos de anclaje, qué tipo de ajuste queremos, la posición hacia el frente o al fondo, e incluso vamos a realizarlo con la imagen para que sea más visual. Podríamos reflejarlo verticalmente, horizontalmente, o ambas, por supuesto. Girarla, etc. Podemos realizar distintas transformaciones a los distintos objetos gráficos que podemos insertar en LibreOffice Writer. De la misma manera, y por último, para terminar con el menú formato, nosotros podremos seleccionar varios objetos gráficos, como he hecho clic en el primero y a continuación he pulsado la tecla mayúsculas y con ella pulsada, como vemos aquí en este esquema, sigo pulsando los distintos objetos gráficos que quiero seleccionar y lo que hago es agruparlos. Cuando agrupo objetos gráficos, lo que hago es que se comporten, aunque sean varios, lo que hago al agruparlos es que se comporten como un solo objeto. El objeto que he creado se comportará de la misma manera que cualquier otro objeto. Podré asignarle un determinado anclaje, un determinado ajuste, una posición, reflejarlo horizontal o verticalmente, etc. En este caso no me interesa este elemento y lo voy a borrar. Y con esto vamos a terminar el potente menú formato de LibreOffice Writer. Espero, como siempre, que este pequeño tutorial os sea de utilidad. Espero que os animéis a manejar los formatos dentro de LibreOffice Writer. Veremos a continuación los estilos. Y como siempre, espero veros por mi canal de YouTube o en mi página web hubservicios.wordpress.com. Un saludo.